Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de CEPID Comed del día de hoy. Le voy a dejar la palabra a la doctora Carla Santana para que nos haga favor de presentar al expositor y que ya comience la sesión. Les recordamos, como siempre, que mientras no hagan uso de la palabra, nos ayuden manteniendo sus micrófonos apagados, por favor. Veo algunos que están abiertos y los que van entrando, por favor, apaguen sus micrófonos si no van a hacer uso de la palabra. Adelante, Carla, muchas gracias a ti, muchas gracias a Gino, nuestro expositor del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, les dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Hemos tenido estas presentaciones mensuales y agradecemos mucho a que veo muchos que siempre se conectan y están acompañándonos en todas estas conferencias muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión le vamos a ceder la palabra al doctor Gino Fabricio Noris García. Él tiene la licenciatura en investigación biomédica básica, estudios de posgrado en ciencias fisiológicas, biomedicina, en neurobiología del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Juriquilla, cursos de especialización en genética forense, posgrado en genética médica en la Universidad de Valencia, España. Es perito en genética forense y actualmente, y ya desde hace muchos años, ocupa el puesto de gerente de innovación y desarrollo en Bimodi. Y bueno, nosotros le damos la bienvenida, agradecemos que nos dé esta plática en COMED acerca de lo que son las pruebas de paternidad e identificación de individuos y bueno, tenemos el tiempo de 1 hora y luego daremos de 50 minutos, 1 hora para dar espacio a preguntas. Como dijo Memo, les encargamos por favor que apaguen sus micrófonos. Hay un par de micrófonos ahí abiertos que estamos escuchando. Bueno, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Carla Santana, al doctor Eduardo Aguirre por la invitación. Voy a compartir la pantalla y... Ya estás habilitado, Gino, para compartir pantalla. ¿No te deja compartir? No, espérame, estoy buscando cuál es. Compartir. Aquí la vemos ya, ¿eh? ¿Sí? Cuando Pero la no sé pongas en si... modo presentación se va a ver mejor. Listo. No estamos en la 1. No estamos... Ahí está. Ahora sí, si lo pones Ahora sí. en formato presentación ya queda. Muy bien. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Esta plática se llama Análisis genético para la exclusión de paternidad e identificación de individuos. Y, bueno, voy a platicarles, voy a dividir la plática en 3 partes. La primera va a ser el marco teórico, donde vamos a platicar un poquito de la genética que utilizamos, de los marcadores moleculares que utilizamos para las pruebas de paternidad. La segunda parte va a ser un poco más técnica, sobre los métodos moleculares que utilizamos en el laboratorio, cómo se hace la prueba realmente. Y terminaremos con la interpretación de resultados, el análisis estadístico y cómo se presentan estos resultados. Entonces, la primera parte va a ser básica. Mucho de lo que voy a decir seguramente ya lo saben, pero quiero ponerlos en contexto y que estén con estas ideas frescas para que podamos fácilmente entender cómo se realiza una prueba de paternidad. Lo primero que quiero recordarles es que el genoma de los humanos es diploide, es decir, de cada cromosoma tenemos 2 copias, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, y por lo tanto de cada gen o de cada pedazo de ADN también tenemos 2 copias. ¿Sí?
Por eso decimos que tenemos 22 pares de cromosomas o, bueno, 23 pares de cromosomas, incluyendo los sexuales, o 46 cromosomas en total. Estos cromosomas, estas parejas de cromosomas, vienen cada uno de nuestros progenitores. Y esto es porque cuando una persona genera sus gametos a través del proceso de la meiosis, podemos ver aquí en la gráfica de abajo cómo a partir de una célula que tiene los cromosomas en parejas, se generan gametos que solo tienen uno de las dos parejas de los cromosomas. De manera que los gametos, es decir, los espermatozoides y los óvulos, son monoploides, no tienen doble carga genética como todo el resto de las células. Pero cuando se fusionan durante el proceso de la fecundación, pues se genera justamente una célula diploide, pero cuya carga genética la mitad viene del padre y la otra mitad viene de la madre. Esto hace que los hijos compartan la mitad de su genoma es idéntico a la mitad del genoma del padre y la otra mitad del genoma del hijo es idéntica a una mitad del genoma de la madre. Ahora, vamos a recordar este concepto que es un alelo. El alelo, primero vamos a hablar del locus. El locus que está aquí es un espacio dentro de los cromosomas donde se encuentra una secuencia en particular. Puede ser un gen, por ejemplo, o un marcador genético en general, pero siempre está en el mismo cromosoma, en el mismo lugar. Entonces, tenemos de cada locus y dos copias. Y esas dos copias se les llaman alelos. El alelo heredado del padre y el alelo heredado de la madre. ¿Sí? Alelo. Los locus en plural se dice loci, por si de repente me escuchan decir esa palabra. Los locus en singular, loci en plural. Ahora, resulta que esos alelos heredados del padre y heredados de la madre, pues no forzosamente son idénticos, aunque están codificando para el mismo gen, por ejemplo, no necesariamente son idénticos. Entonces aquí comenzamos con el concepto del polimorfismo. Cuando un locus puede tener distintos alelos, se dice que ese locus es polimórfico. Unas personas pueden tener aquí, por ejemplo, un alelo que tiene una A, y otras personas en ese mismo locus tienen un alelo que en lugar de tener esa A tiene una C, ¿sí? O que les falta un pedacito, o que tienen un pedacito de más. Siguen siendo muy similares los locus en general, pero son pequeñas diferencias que hacen que eventualmente nosotros seamos distintos entre unas personas y otras. Son estas pequeñas diferencias en los distintos alelos en todas las regiones del genoma que nos hacen distintos unos de otros. Entonces, aquí pongo una caricatura para que se vea muy esquemáticamente como si tenemos a una hembra y a un macho que se cruzan y pueden tener, si estamos poniendo aquí un dibujo de un locus con distintos alelos, les pongo los alelos con colores. Entonces la hembra tiene un alelo amarillo y uno rojo, y el macho uno verde y uno azul, pues pueden tener todas estas distintas combinaciones de hijos. Siempre un alelo viene de la madre y otro alelo viene del padre, pero como la madre y el padre tienen dos alelos, pues tenemos 4 distintas combinaciones. Voy a poner esto no con dibujitos y caricaturas, sino como le gusta a nuestros amigos los genetistas, que es utilizar estos cuadros que se llaman cuadros de Punnett. Aquí podemos ver en el cuadro de la izquierda como un individuo que tiene dos alelos, el alelo A y el B, genera espermatozoides o óvulos, gametos, que tienen OA, y la otra mitad de los gametos tienen el alelo B. Y el otro individuo, que tiene el genotipo CD, genera gametos C y gametos D, que se pueden combinar en estas 4 posibilidades. Los distintos loci tienen distintos alelos y se pueden ir combinando entre sí, como podemos ver en el cuadro de la derecha.
aquí se evidencia una de las leyes de Mendel, que es que los caracteres se heredan de manera independiente. Es decir, los locus que tienen en este caso el alelo A y B se heredan independientemente de los locus A, del locus EF. De manera que puede haber gametos A con E o A con F, B con E o B con F. Todas las posibilidades existen. Entonces, los distintos locus que están en distintos cromosomas se heredan de manera independiente. Se van generando todas las posibilidades de gametos posibles. Por eso los hermanos no somos idénticos entre sí, porque aunque pudiera parecer que es finito la cantidad de ADN que tienen nuestros padres, la cantidad de combinaciones posible es muy, muy grande, mucho más que la cantidad de hijos que puede tener una pareja. Bueno, voy ahora a entrar a un poquito platicar ya más específicamente sobre qué pedazos o qué partes del ADN o qué locus utilizamos para hacer las pruebas de ADN de identificación de individuos. Resulta que de todo nuestro ADN que tenemos, conocemos la función de aproximadamente nada más el 30%. El 3% son genes que codifican para proteínas y el 27% son secuencias que regulan la expresión de esos genes, que nosotros sepamos. Esto va cambiando conforme más estudiamos el genoma, vamos encontrando que hay más y más secuencias reguladoras. Ya los genes prácticamente los conocemos todos desde que se secuenció el genoma humano, aunque hay algunos otros genes que no son de proteínas, son de RNA y se van descubriendo también. Pero del otro 70% que no conocemos bien su función, pensamos que puede tener una función estructural, puede también tener alguna función de otro tipo de regulación de expresión. No es el caso ahorita de platicar de eso, pero de eso más o menos el 56% son secuencias únicas que una vez están en el DNA, en algún cromosoma, y no vuelven a aparecer esa secuencia nunca más. Y otro 14% se llama secuencias repetidas. Es decir, esa misma secuencia que encuentro en un pedacito del genoma en algún locus, después me lo encuentro otra vez en otro locus. O que son como los transposones. O hay otras secuencias repetidas que se llaman secuencias repetidas en tándem, donde hay un pedazo de ADN que se repite inmediatamente de que termina esa secuencia, vuelve a empezar esa misma secuencia y luego vuelve a empezar esa misma secuencia. Y por eso se dibujó estas cajitas que están del lado derecho, donde se ve la secuencia que se repite y se repite y se repite, como si fuesen los vagones de un tren. Estas secuencias repetidas en tándem, dependiendo de su tamaño, se llaman satélites, mini satélites o microsatélites. Y las que utilizamos en las pruebas de ADN son los microsatélites actualmente. Hace muchos años se empezaban a usar los satélites y los minisatélites, hoy en día usamos microsatélites. Entonces los microsatélites son estas secuencias repetidas en tándem que son pequeñas, que son el tándem es como de aproximadamente 3, 4 o hasta 6 pares de bases que se repiten inmediatamente uno después de otro. Aquí podemos ver la secuencia de microsatélites, por ejemplo, AGCT y se vuelve a repetir AGCT, 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 así varias veces. Bueno, pues resulta que estas microsatélites son muy polimórficos. Como les dije, polimorfismos que tienen muchos distintos alelos. Pero la característica de estos microsatélites es que no es que cambie la secuencia, no es que de repente sea AGCT y luego TCA. Lo que cambia y lo que son distintos los microsatélites entre un alelo y otro es en el número de repetidos que tienen. Entonces unos pueden tener 8 repeticiones y otros 4 repeticiones de la misma secuencia y están en el mismo locus, es decir, ubicados en el mismo lugar del cromosoma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del lado derecho vemos una tabla en la que se ve varios locus de microsatélites, y estos son sus nombres, por lo general se llaman D19S433, aquí el D19 nos dice que está en el cromosoma 19, y aquí vemos que tienen toda esta gama de alelos distintos. Uno que tiene 6.2 repeticiones, otro que tiene 10 repeticiones, 11, 12, 13, etc. Cada uno de estos microsatélites suele tener
alrededor de 10 hasta 15 distintos alelos, que, como vuelvo a repetir, los alelos son porque son de distinto tamaño, de distinta longitud. ¿Ok? Entonces esto hace que cada persona tenga distintos alelos en distintos microsatélites. Los microsatélites también les llamamos STRs, del inglés Short Tandem Repeats. Y entonces cada persona es, por ejemplo, aquí vemos a la primera persona tiene en el primer microsatélite un repetido de 10 y en el segundo microsatélite un alelo de 12 repetidos. La segunda persona tiene 14 y 7, la siguiente persona tiene 5 y 10. Y entonces aquí podemos empezar a ver cómo, desde el punto de vista genético, podemos ver que las personas son distintas entre sí. Y estudiando, por lo tanto, estas distintas alelos de los distintos microsatélites, podemos empezar a generar una identificación de las personas. Entonces, para poder ser utilizados como marcadores genéticos para las pruebas de identificación de individuos o de exclusión de paternidad, estos marcadores, en el caso de los microsatélites, tienen que tener estas ciertas características. Tienen que ser codominantes, es decir, se tienen que poder heredar con la misma probabilidad de padres a hijos. Usted puede decir, pues sí, siempre tienen la misma probabilidad porque la mitad de los gametos tienen un alelo y la otra mitad tienen el otro alelo, y cualquiera de los dos gametos puede fertilizar al óvulo, por ejemplo. Pero es importante tener en cuenta que esto implica que tienen que ser marcadores que se llaman neutros, que no actúa la selección natural sobre ellos. Si un marcador estuviera ligado con alguna enfermedad, pues sí, se tiene un hijo, pero el hijo se muere, y entonces ya no existe la misma probabilidad de que ese alelo esté en los hijos con respecto al alelo alterno. Tienen que ser muy polimórficos, como les dije, tienen que tener muchas distintas formas para que podamos distinguir entre unas personas y otras, porque si no son polimórficos y solo hay un alelo o dos, pues muy fácilmente encuentro a dos personas que tienen el mismo alelo sin que necesariamente estén relacionadas entre sí. Tienen que ser independientes, lo que vimos en el cuadro de Punnett y de la ley de Mendel, de que tienen que heredarse de manera independiente, no porque tengo el alelo 3 en el microsatélite X, voy a tener siempre el alelo 7 en el microsatélite Y, porque entonces se convierten en un solo marcador. Entonces están en distintos cromosomas y se heredan de manera separada los alelos. Y tenemos que usar abundantes marcadores, porque, bueno, eventualmente el número de alelos es finito. Si hay solo 15 alelos, pues con que yo estudie a 15 personas, ya en algún momento voy a tener repetidos los alelos entre una persona y otra. Entonces, para solventar eso, lo que hacemos es que usamos muchos distintos marcadores simultáneamente, y entonces se vuelve potente la prueba. Lo vamos a ver en un momento más. Entonces, lo primero que hacemos es obtener el genotipo, que el genotipo es decir, qué alelos tiene cada marcador genético. Entonces, se generan tablas como estas en las que yo le digo a cada persona qué alelo tiene para cada marcador. Por ejemplo, para este marcador D2S441, primera columna, es la primera persona, tiene el alelo 11 y 12, es decir, tiene un alelo de 11 repeticiones y otro de 12 repeticiones. Y esta otra persona tiene de 10 y de 14. Y así cada persona va teniendo cada uno de sus alelos para cada uno de sus marcadores. Y el conjunto de todo esto se llama el genotipo combinado. Y ya combinado genera un patrón único para cada persona. Existiría la posibilidad de que dos personas pudieran tener algo más o menos parecido, pero ya cuando utilizamos muchos marcadores genéticos, es muy poco probable que en todos y en cada uno de ellos coincidan dos personas. Entonces, es como una huella digital, como un código de barras que podría identificar a cada una de las personas. Y estas pruebas se utilizan primordialmente en genética forense, también se utilizan en genética
antropológica y genética evolutiva, pero ahorita el caso del que estamos platicando, primordialmente de genética forense, y son para hacer identificación de individuos, para ayudar en investigación de casos de violación, de incesto, de identificación de personas desaparecidas, de identificación de los culpables de algún crimen, ustedes, y por supuesto en pruebas de paternidad, que también pueden tener su parte forense, en juicios familiares. Las pruebas de identificación de individuos por ADN y de pruebas de paternidad son muy utilizadas, por ejemplo, en la televisión. Casi ya no hay ni una sola telenovela en la que no se le haga una prueba de paternidad a alguno de los personajes. Por supuesto, la serie esta de CSI, que es muy famosa, casi en cada capítulo hacen una prueba de ADN. Para identificación de individuos, ¿cómo identificamos un individuo? Pues es muy lógico, ¿no? En estos casos se debe cumplir la premisa de que todos y cada uno de los alelos sean idénticos entre ambas muestras para poder concluir que ambas muestras provienen de esa misma persona. Exactamente el mismo patrón del resultado de los microsatélites, por ejemplo, en la muestra dejada en una escena de un crimen, contra la de un sospechoso para demostrar que esas dos muestras, la que le tomé al sospechoso, que es la muestra de referencia, y la de la muestra que se encontró en una colilla de cigarro, en una manchita de sangre, etcétera, si son igualitas, pues se puede decir que pueden provenir de la misma persona. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante en la fase de la técnica, pero se los adelanto rápidamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un individuo A, un B, un C y un F, que tienen tres marcadores, tres microsatélites con distinta cantidad de repetidos, distintos alelos cada uno, y la muestra forense, la muestra encontrada en el lugar de los hechos y que se sabe que es del culpable, ¿no? Entonces se comparan, aquí vemos una electroforesis que genera un patrón como una huella digital o un código de barras, y podemos ver claramente que el individuo B es exactamente igual a la muestra forense, tiene exactamente las mismas bandas. Por lo tanto, el individuo C y el A quedan descartados como proveedores de la muestra forense y el individuo B sí puede ser el proveedor de la muestra forense. En el caso de los estudios de paternidad, pues el objetivo es concluir mediante un análisis genético si un sujeto es el padre del otro. ¿Y qué es lo que tiene que suceder aquí? Se comparan el genotipo de la madre. Por lo general de la madre no dudamos, sabemos que la madre es la madre, el genotipo del hijo y el genotipo del supuesto padre. Como sabemos que un hijo hereda un alelo de la madre y un alelo del padre, comparamos el alelo del hijo con el de la madre, lo vamos a ver en un dibujito un poquito más adelante, y el alelo que no tiene la madre, pero que sí tiene el hijo, se llama alelo obligado, y ese alelo, por lo tanto, tiene que venir forzosamente del padre. Entonces vemos si el padre tiene ese alelo obligado. Lo vemos aquí en el dibujo de los cromosomas con colores. Aquí está el hijo que tiene el cromosoma amarillo y azul, la madre tiene el amarillo y rojo. Como de la madre no dudamos que sea la madre, pues sabemos que el amarillo viene de la madre y por lo tanto el azul es alelo obligado, y de todos estos supuestos padres, el único que tiene uno azul es por lo tanto este sí puede ser el padre y todos los demás no. Aquí pongo esta rayita punteada porque a veces nos piden que hagamos estudios sin tener muestra de la madre, nada más el hijo y el padre. Se puede hacer, es importante conocer las limitaciones, pero una de las limitaciones más importantes es que no sabemos cuál es el alelo obligado y tenemos que tratar a ambos como alelos obligados, es decir, yo no sé cuál fue el que proviene de la madre, si el azul o el amarillo, entonces cualquier padre que tenga o un azul o un amarillo podría ser el padre. Aquí vemos que si no tengo muestra de la madre, no puedo descartar si es el último o el primero de los supuestos padres, cuál es el padre. Entonces, sí hay casos de pruebas de paternidad sin muestra de la madre, pero tenemos que tomar en cuenta esto y hacer ciertos procesos para poder discernir. Lo vamos a ver más tarde. Y antes de pasar a la parte técnica,
quiero rápidamente platicar sobre la herencia de los cromosomas sexuales, cromosoma XY y el DNA mitocondrial, porque se comportan de una manera un poco distinta a la de los resto de los cromosomas que se llaman autosómicos, y por lo tanto se pueden utilizar para algunos casos de pruebas de identificación de individuos y de relaciones filiales y no para otras. En general me voy a estar haciendo esta plática con respecto a las pruebas de los autosómicos. Solo vamos a ver en esta lámina los cromosomas sexuales, pero quiero que lo sepan para que se les quede ahí. Si quieren después saber más sobre ellos, podemos platicarlo. Entonces, la mitocondria, voy a empezar con la mitocondria, que aquí en este árbol genealógico está representando por estas circulitos, estas bolitas. La mitocondria se hereda de la madre a los hijos. Es decir, todos los hijos de una misma madre tienen ¿Qué la buscas, misma mi vida? mitocondria. Esto es porque las mitocondrias de los espermatozoides o no entran al óvulo cuando se fertilizan, o si llegan a entrar se destruyen. Entonces, la mitocondria sirve para estudiar la línea matrilineal, la descendencia de la madre, porque por ejemplo aquí vemos una abuela con una mitocondria amarilla, vemos que todas sus hijas tienen mitocondria amarilla y que todos los hijos de las hijas con la mitocondria amarilla tienen también la mitocondria amarilla. Entonces, por ejemplo, esto puede llegar a utilizarse para estudiar si no está en la madre, pero si tenemos a la abuela, podemos estudiar si sí tienen la misma mitocondria la abuela y las hijas y las nietas, o entre hermanas o hermanos, si tienen la misma mitocondria, nos dice si son hijos de la misma madre. El cromosoma Y, que es el que tienen los hombres y que los convierte en hombres, los genes que están en el cromosoma Y, como solo están los hombres, pues todos los hombres, varones, hijos de un mismo varón, tienen el mismo cromosoma Y que su padre. Entonces se hereda de los padres a los hijos varones, y de los hijos varones a los nietos varones. Entonces puede utilizarse para estudiar, por ejemplo, si un abuelo y un nieto tienen el mismo cromosoma Y, aunque no tengamos al padre, somos capaces de ver que sí están relacionados ese abuelo y ese hijo, o el tío, hermano del padre, o los primos, hijos del mismo, los primos que comparten el mismo abuelo paterno, también tienen el mismo cromosoma Y. Y finalmente el cromosoma X es una cosa particular porque en el caso de las mujeres sí tiene otro cromosoma X, entonces puede recombinar y se combina, se comporta como un cromosoma autosómica, pero en los hombres que no tienen más que un solo cromosoma X, no, entonces es un poco distinto, porque entonces, por ejemplo, todas las mujeres hijas de un mismo hombre, todas tienen, por lo menos de sus dos cromosomas X, uno es igual, porque solo había uno que les era el papá. Entonces nos sirve para estudiar si son hermanas, hijas de un mismo papá, o también podemos ver si la abuela paterna le heredó al padre un cromosoma X y luego ese cromosoma X pasó a una de las hijas de ese padre, pues entonces es igual el de la abuela paterna al de la nieta, a uno de los dos de la nieta. ¿Sí? Entonces, para casos especiales donde no tenemos al papá, donde queremos ver si son hermanas, si son tío y tía y sobrino, si son abuelo y nieto, etcétera, podemos llegar a pensar en no usar los cromosomas autosómicos y en usar los cromosomas sexuales o el DNA mitocondrial. Pero pasemos ya a la parte técnica. Vamos a empezar con la fase preanalítica. Esta fase es muy similar a la que ustedes ya conocen en los laboratorios clínicos. En esencia, se toma una muestra que tiene que tener ADN. Entonces, si la muestra se toma en un laboratorio, pues es muy fácil tomar una muestra de sangre, y que es donde podemos obtener mucho ADN muy fácilmente. Solo mencionarles que no es conveniente, no es indicado tomar muestra en heparina, porque la heparina
inhibe a la PCR y esta es una prueba que se realiza mediante una reacción en cadena de la polimerasa. Pero la sangre no es la única que se puede usar así en un tubo EDTA. También se puede colocar la sangre en un papelito filtro, parecido a lo de los tamices neonatales. Usamos este papel FTA, que sirve también para almacenar la muestra de manera estable, para transportarla, etcétera. Protege al usuario. No, si hay algo infeccioso, también lo inhibe. Pero también te suele utilizar un exudado bucal. Eso es el que hemos visto muchas veces en la televisión. Es muy fácil, es inocua, no duele. A veces es muy útil porque en los casos judiciales a veces la gente dice, no, no, que no me generen un daño, no me pueden estar sacando sangre porque eso es una lesión. Y entonces se amparan, pero entonces tomamos una muestra de exudado bucal donde no generamos ninguna lesión y entonces no hay pretexto de que no se les tome la muestra. Por supuesto, en los casos forenses, pues hay otro tipo de muestras como huesos, dientes, etcétera, y manchas de sangre, exudados vaginales, telas manchadas con líquidos biológicos, y finalmente otra que se puede ver mucho en la televisión, pues es cabello, pero es importante que el cabello no esté cortado porque el DNA que está en el cabello que ya creció, pues está degradado y no es de buena calidad. Es importante que el cabello sea arrancado, porque de donde se obtiene el ADN de buena cantidad y calidad es del bulbo piloso. Y no basta con un cabello, es mejor tener la mayor cantidad posible, unos 6 cabellos. Sí hay forma de hacerlo con uno solo y a veces es necesario, sobre todo en la parte forense de identificación de individuos. Ya existen metodologías para hacerlo, pero en un laboratorio donde se tiene una prueba de paternidad informativa, pues es más bien el cabello arrancado, unos 4 o 6. Se pueden llegar a hacer cosas como, por ejemplo, cepillos de dientes que nos han llevado, y ahí está es como un exudado bucal, ¿no? Ahí está el DNA de quien usó el cepillo. Un proceso muy importante que, por supuesto, se lleva a cabo también en los laboratorios clínicos es la cadena de custodia, solo que en el caso de las pruebas forenses es muy importante tener muy bien documentado este proceso. La cadena de custodia es un procedimiento que tiene como fin asegurar que no se vicie el manejo de las muestras, evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o la destrucción de la muestra, y que por lo tanto nos garantiza que el resultado que estamos emitiendo corresponde justamente a esa muestra en particular. Ah, sí. Eso lo hacemos todos en el laboratorio, pero en el caso de las pruebas de paternidad, pruebas forenses, es muy importante documentarlo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener muy bien los registros con firmas de quién recibe la muestra, quién la entrega, qué hace con la muestra. Idealmente también algunas de estas evidencias de cuando una persona le da la muestra a otra es tomar una fotografía, tienen que estar sellos y tiene que estar muy bien embalada la muestra para que en caso de que se viole ese embalaje sea muy obvio que el embalaje está violado. Y bueno, ya una vez en el laboratorio también está el sistema de rastreabilidad que nos permite identificar que pues esta muestra es la que estoy metiendo a este equipo y que estoy obteniendo este resultado, etcétera. Y esto es asegurarnos de que el resultado corresponde a esa muestra o a ese paciente en particular. Muy bien. Pasamos lo primero que tenemos que hacer con las muestras pues es purificar el ADN. Esto yo sé que ustedes con el COVID pues ya lo manejan bastante bien. En esencia lo que hay que hacer es romper las células. Por lo general se utiliza algún detergente o algo así que disuelve la membrana celular, disuelve también las proteínas, y luego separar el ADN. Esto puede ser por precipitación, por una columna de afinidad, etcétera. Quitar las sales también, porque las sales pueden inhibir la PCR, y dejar el DNA puro en una solución acuosa. Esto puede estar automatizado, se puede hacer también de manera manual. Existen muchos kits de muchas marcas para hacerlo, y ya está bastante estandarizado, y es muy sencillo. Después viene una evaluación de la calidad y la cantidad del ADN. Entonces hay que cuantificar el ADN para poder meter a la PCR una cantidad que sepamos y estemos seguros de que la PCR funciona adecuadamente. Se puede hacer un análisis de la calidad del ADN, por ejemplo, corriendo una electroforesis. Vemos aquí un DNA
muy entero, una banda hasta arriba, y el DNA, como conforme se va degradando, pues va generando este barrido de bandas que se ven como bandas escalonadas de menor peso molecular. También se puede hacer una evaluación por espectrofotometría, porque el DNA y el RNA absorben luz a 260 nanómetros y la proteína a 280, entonces, y las sales a 230, haciendo una relación de la absorción entre cada una de nuestras longitudes de onda, podemos darnos cuenta de qué tan puro está el ADN. Y la cuantificación, pues la podemos hacer por fluorometría, por PCR en tiempo real, también por espectrometría, hay varias técnicas. Y pasamos ya con nuestro DNA purificado a la fase analítica. Entonces vamos a realizar la genotipificación propiamente dicha de los distintos alelos de los distintos microsatélites. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos primero y antes que nada una PCR, que también sé que ya muchos de ustedes la conocen, porque se ha utilizado mucho ahora en el COVID. Y la PCR, recordando rápidamente, se lleva a cabo en un equipo como este, que es un termociclador. Aquí no necesitamos un termociclado en tiempo real, es un termociclado en punto final. Simplemente lo que hacemos es empezar con un poquito de DNA y la PCR va a llevar estas reacciones en cadena polimerasa donde produce a partir de una molécula 2 y luego de esas 2, 4 y con las 4 las duplica a 8, a 16, 32. Después de 30 ciclos tenemos 1.000 millones de copias del DNA que estamos queriendo estudiar. Ya teniendo mucho DNA, pues es muy fácil estudiar. Entonces, rápidamente vamos a recordar la PCR, pues aquí vemos que para la PCR se tiene que tener el DNA blanco con la región que queremos amplificar. Se utilizan 2 oligonucleótidos o cebadores, primers, tienen muchos nombres, que se unen justo, flanquean la región que queremos amplificar. Damos un primer ciclo de la PCR en la cual ponemos la polimerasa que se encarga de extender este oligo y generar al final de cuentas 2 moléculas y esto se repite y se van teniendo muchas moléculas. Les tengo una peliculita para que lo veamos. Está en inglés, pero lo importante es que vean gráficamente cómo se va amplificando el DNA. Me voy cómo hago para que esto se vea. The polymerase chain reaction, or PCR, amplifies a specific DNA fragment from a complex mixture. First, the mixture is heated to separate the DNA strands. Entonces el DNA se calienta, se separan las hebras. Different specific oligonucleotide primers are added that are complementary to short sequence stretches on either side of the desired fragment. La temperatura se baja The primers hybridize to the DNA, where they bind specifically to the ends of the y vemos desired cómo los target primers se sequence. pegan a la secuencia que queremos A amplificar. heat-stable DNA polymerase and nucleotide triphosphates are added. The polymerase extends the primers and synthesizes new complementary DNA strands. At the end of this first cycle, 2 double-stranded DNA molecules are produced that contain the target sequence. This cycle of events is repeated. The mixture is again heated to melt the double-stranded DNA. The primers are hybridized, and the DNA polymerase synthesizes new complementary strands. At the end of the second cycle, 4 double-stranded DNA molecules are produced that contain the target sequence. In the third cycle, the mixture is heated, the primers are hybridized, and DNA polymerase synthesizes new complementary strands. At the end of the third cycle, 8 double-stranded DNA molecules are produced that contain the target sequence. 2 of these molecules are precisely the length of the target sequence. Entonces van generando estos pedazos que son exactamente del tamaño que queremos amplificar. Esos pedazos se amplifican de manera exponencial, Heating, hybridization, duplicándose en cada ciclo que damos. At the end of the fifth cycle, there are 22 double-stranded DNA fragments of the correct length and 10 longer ones. Cycle 6,
10, 15, 20. After 30 cycles, there are over 1 billion fragments. Muy bien. Entonces, en general, sí sabes cómo se hace la PCR, pero la PCR que vamos a utilizar para las pruebas de paternidad tiene dos características en particular. La primera es que es una PCR multiplex. Es decir, no solo ponemos un par de oligos, ponemos varios pares de oligos. Podemos poner 15, podemos poner 22, hasta 25 distintos pares de oligos que van a amplificar 25 distintos STRs. Entonces, en una sola PCR hacemos de una vez la genotipificación de todos los marcadores que nos interesan. La segunda característica que tienen estos oligos es que de la pareja de los oligos, uno está marcado fluorescentemente y además con distintos fluoróforos. Unos oligos están marcados con un fluoróforo amarillo, otros con fluoróforo verde, otros con fluoróforo rojo, otros con fluoróforo azul, otros con violeta. Tenemos 5 distintos colores. Entonces, al final de cuentas, nuestros productos de PCR quedan marcados fluorescentemente, como vemos aquí en medio de este producto de PCR, trae una marca fluorescente. Y esa marca fluorescente nos va a ser muy útil para después poder detectarlos. Entonces, después de hacer la PCR, pues a partir de una molécula tenemos muchas moléculas del tamaño esperado. Y como decíamos, tenemos 2 alelos, uno de más repetidos y otro de menos repetidos, pues al final tenemos muchas moléculas del de 8 repetidos y muchas moléculas del de 4 repetidos en nuestro producto de la PCR. Este producto de la PCR, entonces, al final son moléculas grandes y moléculas pequeñas, las metemos en una electroforesis que separa el DNA por su tamaño, y entonces vemos claramente 2 banditas, cada una representando a cada uno de los 2 alelos. Utilizamos para hacer la electroforesis unos equipos de electroforesis capilar. Este es uno ya viejito, que ya está descontinuado, pero aquí vemos el capilar por donde van pasando las moléculas de ADN. Aquí vemos uno un poco más moderno, este utiliza 4 capilares simultáneamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que el DNA que está aquí del lado del ánodo, como es un ácido, está marcado positivamente al estar en agua, en una solución, y entonces ponemos un campo eléctrico, es atraído hacia el cátodo, y el capilar, que está relleno de una sustancia que va separando el DNA según su tamaño, tiene una pequeña ventanita donde se ilumina con un láser para que esos fluoróforos que estaban pegados al DNA florezcan y puedan ser detectados por un detector que está en el mismo equipo y transmitida esa señal fluorescente a la computadora. Y eventualmente, pues la computadora nos da un electroferograma, que es son los datos crudos, donde cada uno de estos picos pues representa una molécula de DNA de un color y de un tamaño en particular. Se utiliza un marcador de peso molecular para poder hacer una regresión lineal y calcular el peso molecular, más que el peso molecular, el tamaño de nucleótidos de cada una de las moléculas. Se utiliza también un patrón donde vemos a cada uno de los distintos microsatélites y cada uno de los posibles alelos que tiene cada microsatélite, marcados con los distintos fluoróforos y con distintos tamaños, y se compara la muestra contra este patrón y se genera entonces estos electroferogramas, uno por cada color, en el que vemos para cada marcador 2 picos, 2 moléculas, que son los 2 alelos, ¿no? Hay algunos que tienen solo un pico, pero que como pueden ver es más alto, y esto es porque es homocigoto, es decir, los 2 alelos son iguales. Sí tiene 2 alelos, pero los 2 son iguales, entonces pues, son del mismo tamaño. Se ve como una sola banda. Y esto, que se ve muy bonito en el electroferograma, pero que es más difícil de entender, pues se transcribe a una tabla donde está propiamente ya el genotipo de esa muestra. Antes de pasar a la fase postanalítica y a la interpretación de resultados, quiero hablar un poquito sobre la gestión de calidad.
Y el primer paso son los controles que se llevan a cabo durante las PCRs. El primero es el control interno, que son estas pequeñas moléculas que vemos aquí, que esas amplifican independientemente de la muestra. Es un control interno que dice que pues, nuestra reacción de PCR funcionó bien, que nuestra electroforesis funcionó bien. Si vemos esto y no vemos nada, pues es que la muestra no tenía DNA. Pero si no vemos esto, pues quiere decir que nuestra PCR no funciona. Además, por supuesto, se corren controles positivos, que son una muestra o control, una muestra que sabemos el fenotipo que tenemos que obtener, y muestras y controles negativos, que son la reacción de ADN sin muestra, y esto nos permite ver que no hay contaminaciones, que no estamos amplificando específicamente nada que no debe estar ahí. Es importante porque si están contaminados los hisopos, por ejemplo, algo que nos sale positivo, porque encontramos ahí un DNA, pero pues que no es el de la muestra realmente. Después, también en cuanto al control de calidad, es muy importante pues estar en contacto con las distintas sociedades de genética forense. Existe la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y la Sociedad Internacional de Genética Forense. Nosotros estamos inscritos en estas dos sociedades y participamos en programas de control externo de la calidad, que son ejercicios de intercomparación en los cuales nos mandan muestras a nosotros y a muchos más laboratorios y luego todos hacemos el estudio, mandamos los resultados, los comparan entre sí, un poco como lo que hace el PACAL, y luego nos emiten estos certificados en los que dicen, bueno, que ustedes participaron y obtuvieron el resultado que se esperaba que obtuviesen, ¿no? Esto es muy bueno, sirve mucho para vigilar que el laboratorio está funcionando adecuadamente, que las técnicas están bien estandarizadas y que todo funciona bien. Por supuesto, también otra cosa que es muy útil es seguir las normas y las pruebas forenses, no solo las genéticas, también las de balística, las de dactilografías y más, se consideran pruebas de ensayo y por lo tanto se deben de acreditar con la norma 17025. Entonces, bueno, pues aquí está nuestra acreditación. Podemos ver que pues, viene la EMA, nos audita, ve que estemos funcionando bien, que todo está estandarizado, que todo está bien funcionando adecuadamente, que nuestros equipos están con el mantenimiento y ustedes ya saben perfectamente todo lo que esto implica. Pero no por ser una prueba no clínica, no existe una norma. Si existe una norma, no es que es la 17025 en vez de la 15183. Bueno, pasemos a la fase postanalítica. Ya tenemos el genotipo. Entonces, me voy a centrar ahorita en las pruebas de paternidad porque las pruebas de identificación de individuo, pues en cuanto uno encuentra el mismo genotipo entre las dos muestras, pues ya puede decir que sí hay coincidencia en ellas dos y pueden venir de la misma persona y si no, pues no vienen de la misma persona. Entonces, este es un resultado de paternidad. Arriba vemos a la muestra del hijo, en medio la muestra de la madre y abajo la muestra del supuesto padre. Y este es un resultado excluyente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues un poco lo que puse en las caricaturas. Comparamos el genotipo del hijo con el de la mamá. Vemos que para todos y cada uno de los microsatélites hay un alelo que tiene el hijo y que también lo tiene la mamá. Por ejemplo, aquí la mamá heredó el 16 al hijo. Aquí también, aquí el 28, etc. Y entonces el otro alelo que tiene el hijo y que no tiene la mamá es el alelo obligado y lo debería de tener el padre. Vemos entonces aquí que este es un resultado excluyente porque el padre no tiene ese otro alelo, ¿no? Si el hijo era 8 y 9.3 y el 8 venía la mamá, el 9.3 tenía que venir del padre, pero el padre vemos que es 7. Y en el siguiente alelo tenía que tener el 17 el padre y no lo tiene. Con que 3 o más no coincidan, pues ya podemos decir que está excluido el padre. En los resultados incluyentes, hacemos nuevamente lo mismo, pero ahora encontramos que para cada uno de los alelos obligados, efectivamente, el que creíamos que era el supuesto padre, sí tiene ese alelo, y por lo tanto sí puede ser el padre. Y el resultado se reporta como incluyente. Entonces se generan las tablas del padre, de la hija y de la madre. Con cada uno de sus genotipos, aquí podemos volver a ver, como siempre, la hija tiene
un alelo que es igual a uno de los padres y otro alelo que es igual al de la madre. Y se calcula esto, y ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante, que se llama índice de paternidad. Cada uno de los microsatélites tiene un índice de paternidad y al final hay un índice de paternidad combinado, que es la multiplicación de todos estos índices de paternidad. ¿Okay? Entonces los resultados, además de poner la tabla y el electroferograma, pues se pone una pequeña interpretación. Se dice todos los microsatélites coinciden entre la muestra del supuesto padre y del hijo, e interpretamos que coinciden genéticamente y por lo tanto es incluyente la paternidad. Y si no coinciden, pues decimos que es excluyente. Y todos y si fuésemos muy estrictos, no diríamos incluyente, diríamos no excluyente, porque como dice el título de la prueba, de la plática, esta es una prueba de exclusión de paternidad. Lo que nos puede probar con absoluta certeza es que no es el papá. Cuando es incluyente o no excluyente, decimos que sí puede ser el papá. No decimos con absoluta certeza que sí es el papá. Cuando representamos esto a los clientes, dicen, bueno, ¿pero qué es eso de excluyente e incluyente? ¿Qué significa? Bueno, pues cliente, como acabo de decir, que sí puede ser el padre. Excluyente, que usted no es el padre. Cuando digo sí puede ser el padre, pues quiero decir que sí pertenece a un conjunto de hombres que podría haber engendrado con esa mujer a ese hijo. Un conjunto de hombres en los que habría coincidencia entre todos y cada uno de los microsatélites. Entonces los pacientes se quedan, bueno, pero ¿y ese conjunto de qué tamaño es? Pues para eso es ese índice de paternidad. O el índice de verosimilitud. Se llama índice de verosimilitud cuando se hacen pruebas de identificación de individuos, cuando vamos a comparar dos muestras y ambos alelos tienen que ser idénticos entre las dos muestras para decir que vienen de la misma persona. No como el caso de la paternidad, que como que uno coincida. Entonces, el índice de verosimilitud es una división entre la probabilidad de obtener estos resultados en particular, estos resultados genéticos, si una de las hipótesis es cierta, versus la probabilidad de haber obtenido esos mismos resultados, pero si lo que es cierta es la otra hipótesis. Entonces, siempre hay que definir dos hipótesis. Por lo general, pues la hipótesis cuando es identificación de individuos es, porque hipótesis 1 vienen de la misma persona, hipótesis 2 vienen de distintas personas, y en el caso de las pruebas de paternidad, hipótesis 1 sí es el papá, hipótesis 2, el papá es alguien más y este señor no está relacionado. Entonces siempre hay que tener muy claro estas dos hipótesis, porque hay ciertos casos donde las hipótesis, pues cuando es con abuelos y demás, pues van cambiando. Pero esta es la más común y lo más normal. Hipótesis 1, si es el supuesto padre es el progenitor, hipótesis 2, el progenitor es alguien más. Y entonces el índice de paternidad es la división entre estas dos probabilidades. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues hay que sacar la probabilidad. No voy muy rápido porque no es una prueba no es un curso de estadística. Simplemente la probabilidad de obtener resultados es la probabilidad de haber obtenido estos genotipos, pero en el caso del hijo, la probabilidad del genotipo no depende de la frecuencia con la que existe ese genotipo en la población. Si sí es el papá, pues es 0.5, porque el papá le pudo haber dado o un alelo o el otro, 50% para uno o 50% para el otro. Solo le heredó uno. Por ejemplo, aquí le heredó el D. Entonces, 0.5 de que le haya dado el alelo D. Y en el caso de la probabilidad de la hipótesis 2, no depende de eso, depende pues, simplemente de qué tan frecuente es el D en la población, qué tan frecuentemente alguien más pudo habérselo dado. Y eso depende de qué tan frecuente es ese alelo en la población. Cuando se dividen esas dos probabilidades, la fórmula se simplifica mucho y nos queda que es 0.5 entre D. Dependiendo del genotipo, hay 14 distintas probabilidades de distintas combinaciones de genotipos y tenemos estas distintas fórmulas. Si no está la mamá, son 5 distintas combinaciones. Pero no hay que aprenderse todo esto, no se preocupen, existen softwares que fácilmente ustedes meten el genotipo y puede calcular los índices de paternidad. Entonces utilizamos un software,
Siempre podemos con las fórmulas verificar que el software lo está haciendo bien, y es como se obtienen todos estos índices de paternidad y el índice de paternidad combinado. ¿Qué significa el índice de paternidad combinado? El índice de paternidad combinado significa la probabilidad de haber obtenido resultados si el supuesto padre sí es el padre biológico. Quiere decir que la probabilidad de haber obtenido resultados es ese número, que en este caso, por ejemplo, es 21 billones, es la probabilidad de haber obtenido el resultado, si sí es el padre biológico, es 21 billones de veces más grande que haber obtenido ese mismo resultado si lo que es cierto es la hipótesis 2, que es alguien más. También se puede traducir a que la evidencia genética apoya 21 billones de veces más a la hipótesis de que sí es el padre que a la otra hipótesis. Es muy claro, ¿qué no significa el índice de paternidad? No significa que es 21 billones de veces más probable que el supuesto padre sea el padre a que alguien más. Es un poquito distinto, pero es muy claro, muy importante tener esto claro para que los abogados lo entiendan. Tampoco significa que la probabilidad de que el supuesto padre sea el padre es 21 billones. Es nada más una división entre dos probabilidades. No es una probabilidad, es una división entre dos probabilidades. Ok. Lo que les gusta a los jueces y a los abogados es que no les digas índices de paternidad, no lo entienden muy bien. Ellos siempre dicen, pero ¿cuál es la probabilidad de paternidad? Entonces la probabilidad, y hasta nos preguntan en porcentaje. Bueno, con el teorema de Bayes podemos convertir el índice de paternidad en una probabilidad de paternidad. El teorema de Bayes es un teorema que toma en cuenta una probabilidad a priori. Ustedes lo deben de conocer porque es lo que se utiliza para calcular el valor positivo predictivo y el valor negativo predictivo de las pruebas. No se utiliza la sensibilidad y la especificidad, pero lo que realmente nos gusta y nos dice más cosas es el valor predictivo positivo. Es exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos definir una probabilidad a priori, que en los casos de paternidad clásicos se dice, para no beneficiar al supuesto padre, ni a la madre, ni al fiscal o al defensor, le pones 50%. 50 que sí es el papá y 50 que no, sin haber hecho la prueba genética, nomás con las demás pruebas, las testimoniales, las documentales, etc. Tomando en cuenta eso, la fórmula para la prueba de paternidad, la probabilidad de paternidad se convierte en esto, probabilidad de paternidad igual al índice de paternidad dividido entre el índice de paternidad más 1. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo serían 21 billones entre 21 billones más 1, que da este número, 99.99. A los jueces les gusta en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y entonces 99.9999999999. No nos da nunca 100, porque siempre existe una pequeña probabilidad de que por ahí haya alguien más que al azar coincida con el hijo, sin ser realmente su padre. Pero esa probabilidad es pequeñísima. Y entonces esto prácticamente ya nos dice que pues sí es el papá. ¿Okay? En resumen, pues el conocimiento actual de la genética y de las metodologías de biología molecular han permitido el desarrollo de análisis de ADN para realizar pruebas de paternidad o de identificación de individuos. Esto tiene no más de 30 años que se hace, y ya de manera automatizada en estos analizadores de ADN de electroforesis capilar, pues 25 años tal vez. Las pruebas genéticas forenses se utilizan marcadores moleculares llamados microsatélites o STRs, que son altamente polimórficos, se encuentran en regiones no codificantes del genoma. Esto es importante porque también es muy importante que cuando se hace una prueba de paternidad no se ponga al descubierto otra información genética de las personas que es secreta y que no tienen por qué estarse diciendo. No podemos estar diciendo, no, pero es que este señor, al hacerle su análisis de ADN ya encontré que es propenso a la diabetes o le va a dar la enfermedad de Huntington. Por eso tenemos que estudiar microsatélites no codificantes que sean neutros para guardar ese secreto también, porque no nos pidieron ese estudio, solo la prueba de paternidad. Los resultados de las pruebas de paternidad se expresan entonces como incluyentes o excluyentes, y para los resultados incluyentes se calcula el índice de paternidad, que es una medida de la fuerza con que la evidencia genética está apoyando la hipótesis de inclusión.
Y ese índice de paternidad se puede traducir en una probabilidad de paternidad siempre y cuando se defina una probabilidad a priori. La probabilidad de priori, ahorita yo se las puse al 50%, pero si vemos un ejemplo, por ejemplo, se encuentran dos huesos, coinciden entre cada uno de ellos dos el 50% de los alelos. Uno podría decir, pues corresponden a un padre y a un hijo. Pero el antropólogo forense hace la reconstrucción de los esqueletos y dice, no, este esqueleto es de un niño de 5 años y este es el esqueleto de un niño de 3 años. Entonces, a priori, ya sé que la probabilidad de que uno sea el padre de otro es 0. Y aunque hayan coincidido genéticamente, la probabilidad de paternidad se me convierte en 0. Voy a aprovechar para interrumpir a nuestro expositor. Nada más voy a detener la grabación aquí para que sigan con las preguntas y respuestas o el resto, ¿les parece? Muy bien.